Continuar con Noticias Repretel. Estamos ante la entrega de excedentes para los más de 340,000 afiliados a alguna asociación solidarista. La fecha la determinan las juntas directivas según sus asambleas, pero la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas varió el cierre de periodos fiscales, se movió. Estamos entonces por primera vez ante un megaperiodo. También han sido meses en donde estas organizaciones han representado un apoyo para afiliados y por otro, cuando ellas mismas encaran la salida de estos por las urgencias de la pandemia y la posibilidad de nuevos impuestos. Nos acompaña Silvia Morales, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, CONASOL. Muchísimas gracias, Silvia, por estar en esta edición. Muchísimas gracias, doña Deyanani, y gracias a Noticias Repretel por el espacio para poder compartir información importante para todos los costarricenses. Estamos hablando de la entrega ya de estos excedentes, también dinero que llega en momentos de urgencia, de pandemia, pero también en momentos en que arrancan las clases. Sin embargo, este no ha sido un buen año. ¿Cuál es esa situación que enfrentan las asociaciones en este momento? Bueno, el año 2020 para nosotros fue un año bastante difícil. Ya teníamos, además de eso, el pronóstico, la proyección de que íbamos a tener algunas variaciones importantes. Una de ellas es, bueno, que hay una variación producto de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que incrementó el impuesto de los rendimientos de las inversiones del 8 al 15% en algunos casos y del 0 al 8% en otros. Adicionalmente, teníamos también, ¿verdad?, que iba a darse un incremento en la tasa impositiva a los excedentes. Pues nosotros, de previo a la promulgación de esta ley, pagábamos el 5% sobre los excedentes. Sin embargo, la ley vino a establecernos una gradualidad, ¿verdad?, que incrementó ese porcentaje llevándolo hasta el 10% en algunos casos. Ahora bien, adicionalmente, otro de los aspectos pues, que vino a agudizar el 2020 para las organizaciones solidaristas fue la promulgación de la ley de usura, que de una u otra forma nos tuvo en pausa en función de la colocación, ¿verdad?, de la cartera crediticia. Recuerde que nosotros prestamos en función de los ahorros de los afiliados y con la promulgación de esta ley teníamos que someternos a una serie de consideraciones especiales que impidió en algunos casos que se pudiera colocar recursos, digamos, por la vía de crédito, que llevó a muchos compañeros y compañeras afiliadas a las organizaciones, al no tener acceso a sus propios ahorros, a desafiliarse de ellas, con lo que el capital tiende a disminuir. Esto finalmente se corrigió y significó un alivio también, pero recuperar a los afiliados, a las personas interesadas, ha sido también una tarea difícil. Aún así, están ya próximos a repartir esos excedentes. ¿Cómo se organiza cada asociación solidarista? Y esto pensando en las más de 340,000 personas en nuestro país que están esperando esos dineros. Bien, la ley de asociaciones solidaristas establece que los excedentes deben entregarse 3 meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal, que para este efecto en Costa Rica, producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se modifica al 31 de diciembre de cada año. Entonces tenemos enero, febrero y marzo para hacer las asambleas y para hacer las convocatorias y por ende hacer también la entrega del excedente como tal. Con la ley, con la llegada del COVID y la pandemia, la Asamblea Legislativa publicó en junio del año pasado una ley, la Ley 9866, que le permite a algunas organizaciones, entre esas las asociaciones solidaristas, poder no realizar las asambleas. Esta ley estuvo vigente hasta el 31 de diciembre y en este momento hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que además fue presentado por el Poder Ejecutivo de forma tal que se amplíe ese plazo al 30 de junio del 2021, de forma que dar la posibilidad de que las asociaciones puedan
no hacer una asamblea virtual si no tienen las condiciones para hacerlo, y adicionalmente, ¿verdad?, le da la potestad a la junta directiva de poder hacer la declaratoria de excedentes y por ende hacer la cancelación de los mismos. Es decir, que están esas dos posibilidades, virtual, si tienen las condiciones también para hacerla, o brincarse eso y directamente hacer la distribución. Pero eso también tiene un plazo que sería antes de junio, sería hasta marzo, ¿es así? Es correcto, sería la ley, en este momento no nos cubre. La ley está en la Asamblea Legislativa. Nosotros esperaríamos y apelaríamos a que los señores diputados la dejen aprobada esta semana, ¿verdad? Que se puedan presentar las mociones de posposición necesarias de forma tal que el proyecto entre en la corriente legislativa y pueda ser aprobado. Y en función de eso, pues se dé la potestad para que cada organización pueda realizar o no su asamblea. Si decide acogerse a lo que establece esta ley y su posible ampliación, pues puede no realizarla y la junta directiva haría la declaratoria de excedentes. Si no lo hace, pues sí tiene que realizar la asamblea de forma virtual, porque de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, pues no podría desarrollarse de forma presencial. Vamos a repasar algunos datos que tenemos en relación a lo que significan las asociaciones solidaristas en nuestro país. Tenemos las siguientes pantallas y estamos hablando de la cantidad de excedentes, haciendo una comparación dinero, haciendo una comparación también con 2019 y esa disminución de la que usted nos hablaba, que es prácticamente del 30%. En 2019 estábamos hablando de 100.000 millones de colones y los excedentes que se van a repartir este año son aproximadamente 70.000 millones de colones. En la siguiente pantalla también vamos a observar la cantidad del registro de asociaciones solidaristas. Estamos hablando de 1.493 asociaciones solidaristas ante el Ministerio de Trabajo. El patrimonio que significa también, y más de 343.000 afiliados. Esas son las condiciones de una figura que ha sido también recibida de la mejor manera en el país, con historia también por el principio de solidaridad. ¿Usted cree que en estos momentos ese principio de solidaridad, que significa que incluso los de menos salario puedan ahorrar, está en riesgo? Bien, evidentemente hay un proyecto de ley también derivado de la negociación del gobierno de la República con el Fondo Monetario Internacional, que podría elevar la tasa impositiva de los excedentes hasta el 15%, y eso podría representar para algunos compañeros y compañeras pues un estímulo para desafiliarse, ¿verdad? Recordemos que la diversidad, vamos a ver, de los afiliados a la Asociación Solidarista es muy amplia, ¿verdad? No todos son, digamos, de la porción mayor remunerada, de mayor remuneración salarial. Tenemos asociaciones solidaristas en fincas bananeras, en ingenios, en trabajadores de plantas agroindustriales, de plantas de las diferentes empresas presentes en el parque empresarial de Costa Rica, y los salarios en algunos casos son los salarios mínimos de gente que hace un esfuerzo verdaderamente extraordinario de fomentar en ellos, en su familia, la cultura del ahorro, porque ven en eso una posibilidad verdaderamente, digamos, de tener una condición muchísimo más estable a futuro. Vamos a ver en pantalla lo que usted está hablando, ese proyecto también, y qué significaría, cuál sería el cambio. Tenemos los datos aquí que vamos a compartir con ustedes. Estamos hablando de qué tenemos en este momento: impuesto a utilidades, y así está actualmente, 5% a los excedentes inferiores a 2 salarios base de 462.200 cada uno. El 10% sobre el exceso de 2 salarios base, es decir, 924.440. Así está en estos momentos el impuesto. Sin embargo, la propuesta, y eso entra
en la propuesta para eliminar exoneraciones del gobierno, esa propuesta nos habla de un aumento generalizado del 15%. Y ahí es lo que usted mencionaba, de que hay algunos con salarios de menos de 400.000 colones que pagarían ese 15% y otros que también incluso reciben mucho más y pagarían lo mismo. Ahora, ahí va la pregunta. Efectivamente, que no paguen los que menos tienen, incluso que se pueda eliminar ese 5%, como también se han planteado algunos congresistas, o bien que los que tengan más o reciban más aporten más de ese 15% y que pueda ser un 20%. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros consideramos que hacer ese incremento uniforme al 15% para todos no viene a ser un impuesto progresivo, todo lo contrario, viene a ser un impuesto totalmente regresivo y poco solidario, de cobrarle más a los que menos tienen. Y creo que el espíritu que hemos tenido a lo largo de más de 70 años ha sido verdaderamente hacer una distribución equitativa de la riqueza. Y eso, como lo indiqué anteriormente, lo que puede provocar es verdaderamente una fuga, una salida importante, ¿verdad?, de asociados, porque no van a sentir un incentivo verdaderamente en pertenecer a la asociación. O sea, nos estarían verdaderamente viendo como organizaciones mercantiles, como organizaciones financieras, pero no como organizaciones sociales, que creo que es el elemento que ha marcado la diferencia verdaderamente en la Costa Rica que hemos tenido y que si no defendemos probablemente vamos a lamentar. Bien, muchísimas gracias, doña Silvia, por haber compartido con nosotros. Vamos a darle seguimiento a este tema. Decíamos que incluso hay propuestas de la eliminación de ese 5%, eso lo hablaba el diputado Welmer Ramos, y hay otras también iniciativas al respecto. Importante, para finalizar nada más, info@solidarismo.or.cr para aquellas personas que tengan algunas dudas o quieran incluso saber cómo distribuir ese dinero, porque hay programas de educación financiera. Vamos a repetir, info@solidarismo.or.cr. Ahí estamos, ahí lo tiene en pantalla esa dirección para hacer sus preguntas y también para desarrollar y aprender más sobre educación financiera, porque hay algunos programas. Gracias, doña Silvia. Muchas gracias y buenas tardes.